¿Ves? Ahí me salió a mí el cartelito. Sí. ¿Y qué contestamos? Live streaming. Que no tienen problema. El que no tiene problema, pone eso. Lo ¿Entendido? tengo. Entendido. Acá me salió. Entendido. La reunión se está transmitiendo en directo. ¿Qué tengo que poner? ¿Entendido? Sí. Entendido. Sí. Acá no me pregunta, me dice ¿lo tengo o salir? Poné lo tengo. Karen. Ya está. A partir de ahora se está transmitiendo en vivo en YouTube. Y después les comento que este video queda subido en nuestro canal de YouTube de Resistencia Milonguera, ¿sí? Para el que lo quiera ver de vuelta. O para el que no lo vio. Bueno, María Sí, Lelia, te adelante. diría de comenzar, ¿sí? Y empezamos, sí. Bueno, yo reitero las primeras palabras de Lilia, agradeciendo la presencia de ustedes, y seguramente vamos a reiterar el agradecimiento porque nos importa mucho que nos acompañen. Bueno, yo soy María Lelia Ivankovich, y voy a ordenar un poquito la reunión de hoy, nada más que eso es mi función, junto con Lili, con la parte técnica que nos acompaña, que está con todo el trabajo este. Y antes que nada, para los que no nos conocen o no han venido nunca a nuestros encuentros, les quería contar un poquito de qué es Resistencia Milonguera. Nosotros, en general, somos todos gente que bailamos tango. Somos lo que se llama bailarines sociales de tango. Y nos hemos conocido ahí, en las milongas. Y trabamos una amistad, con unos más, con otros por otro lado, hasta que hace un par de años decidimos... ¿Te muteaste, María Lelia? Y se congeló también. Y se congeló Pero para también. hacer acciones que tengan... ¿Cómo? No, pensé que habías dicho algo, Lili. Sí, que ahí está. Para hacer acciones en relación a lo que es promover, fomentar, sostener lo que es la cultura nacional y popular, y lo que es también un apoyo a todo lo que tenga que ver con la equidad, la justicia social, la distribución de la riqueza, etc. Esos serían nuestros parámetros fundamentales. Y dentro de eso nos proponemos diversas formas de realizar estos objetivos. Con la pandemia empezamos a hacer algunos de estos encuentros vía Zoom. Anteriormente habíamos hecho otros personalizados, por supuesto, en vivo. Y bueno, decidimos en este caso, con un criterio realista de lo que nos ha significado no solo a nosotros, sino a todos, el hecho de la pandemia, de estar encerrados, de perder el contacto, sobre todo a nosotros que bailamos tango, lo sentimos mucho. Tuvimos ganas de hacer un evento que trate, reemplazar no se puede, reemplazar el abrazo físico, material, pero sí un encuentro que tenga que ver con juntarnos, con decir acá estamos, y participamos y hacemos algo que nos gusta. No solo para nosotros, para los de Resistencia Milonguera, sino para todos los que quieran acercarse. Es un objetivo también nuestro, promover eso, el acercamiento y promover los lazos. Entonces, en este caso decidimos, bueno, esto no es una conferencia, no es una charla formal, no estamos dando clase de nada, esto es una tertulia, es decir, es un encuentro donde la gente llega y participa, para lo cual invitamos a un especialista, a Claudio Díaz, que ya se los voy a presentar, porque nuestro primer tema de tertulia es tango en el barrio de Montserrat, o barrio de Montserrat y tango, o vamos a Montserrat de la mano del tango, o como le quieran llamar. Vamos a abordar desde esos dos lugares, pensando en que Montserrat es el barrio madre de la ciudad de Buenos Aires,
y pensando que tiene mucho que ver con nuestra cultura también, con el tango, con la milonga, etc. Por eso este es nuestro primer encuentro de tertulias con esta temática. Puede llegar a haber otros con otros barrios u otros temas, que ya se los haremos saber, por supuesto. Bueno, entonces les decía que para hoy invitamos a Claudio Díaz. Claudio Díaz es guía de turismo con más de 30 años de experiencia docente en la Escuela Técnica número 5 de Merlo. Realiza visitas guiadas, culturales y educativas, también para ciegos. Tiene un espacio de radio en La Luna, AM 1140, los miércoles de 15 a 16. Yo ahora lo presento así, seguramente al terminar o en algún momento va a haber un espacio por si alguien quiere enterarse de algo más, o preguntarle o contactarse, seguramente va a estar abierto a eso. Bueno, entonces les cuento la dinámica que vamos a tener hoy. Va a empezar Claudio, ubicándonos en el tema de hoy, después o sea, un poco relacionando la historia del tango con la música nuestra, etcétera, y por otro lado, referido a Barrio de Montserrat propiamente dicho. Después van a participar algunos de nuestros compañeros con algunos comentarios, unos temas atinentes a lo que vamos a abordar hoy, y posteriormente, sí, abriremos los micrófonos o habilitaremos el chat, que por supuesto el chat va a estar habilitado, porque tal vez haya gente que quiera, mientras escucha, dejar alguna pregunta o alguna duda que le ha quedado, entonces ya lo pueden ir usando, después vamos a ir leyendo las inquietudes. Y bueno, todo eso va a estar matizadito con unas pastillitas sorpresa también de una compañera. Así que, bueno, por ahora es todo lo que tengo para decir. No sé, compañeros, compañeras de Resistencia, si quieren agregar algo. Lili. Sí, quería pedir, por favor, que mutearan los micrófonos para que no sea interrumpido, digamos, con otros ruidos la charla de Claudio. Solamente eso. Perfecto. Bueno, entonces sí, con todo gusto, bienvenido Claudio, y muchísimas gracias a vos también por participar con nosotros, sos nuestro invitado especial, y ahí te damos la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? Bien. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero agradecerles la invitación que han tenido conmigo. Bueno, me dijeron que soy especialista. Bueno, ya me pusieron un sayo que no me va mucho, ¿no? Yo soy guía de turismo, conozco un poco de tango, como conozco de turismo, y yo siempre digo, mi visión del turismo y el tango están unidas en una situación, creo que bastante interesante, que se remonta allá a lo lejos, a las Islas Británicas. Estamos hablando de mediados de 1800, cuando un arqueólogo inglés, William Thomas, en un periódico, escribió una nota, mejor dicho, hablando del folclore. ¿Qué es el folclore? El saber de los pueblos. Y ahí él explicaba, por primera vez, según yo tengo entendido, y hablaba de la cultura popular. Anteriormente a la cultura popular no se la tenía en cuenta. Y él empezó a englobar, y luego sus seguidores, ¿no?, a todo lo que tenía que ver con la gente de pueblo, con sus costumbres, con sus usos, con su música. Y ahí aparece que la música es folclore. Nosotros estamos acostumbrados a decir que el folclore es solamente del campo, ¿vieron? Y todos hablamos del folclore campestre, pero el tango también es folclore. Folclore de la ciudad, el saber popular de los pueblos. En este caso, de los pueblos con unas características muy especiales.
porque el folclore no es, folclore tango, mejor dicho, no es solamente de Buenos Aires. Se tuvieron que dar muchos condimentos para que naciera el folclore tango, ¿no? En ciudades grandes, populosas, con puertos. Por eso los estudiosos del tango dicen que el tango nace en Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Bahía Blanca, o sea, grandes ciudades con puertos y con inmigración. ¿Cuándo hace irrupción el tango? Según tengo entendido, allá por 1880 irrumpe el primitivo tango, en una situación histórica que vivía no solamente Buenos Aires, sino el mundo, porque unos años antes, poquitos años antes, hace irrupción en el puerto de Buenos Aires un buque llamado Le Frigorifique. ¿Y qué tiene que ver eso con el tango? Ya van a ver que mucho. Porque Le Frigorifique, como sabrán, la traducción al castellano es el frigorífico, ¿no? Traía carne enfriada desde Francia, a pedido de la Sociedad Rural Argentina. Llegó a Buenos Aires con la carne en mal estado, según tengo entendido, pero igual hicieron tripas corazón y comieron un asado, para demostrarle al mundo entero que la carne podía ser refrigerada y llevada a cualquier parte del mundo partiendo desde Buenos Aires. Ahí comenzó una expansión tremenda. Estamos hablando de 1880, ¿no? Buenos Aires empezó a crecer porque empezaron las grandes fortunas de aquellos terratenientes que, bueno, también hicieron grandes negocios con la llamada conquista del desierto, ¿sí? Y empezaron, gracias al alambrado, que no sé si alguna vez fueron al Museo Pampeano, en Chascomús, hay un pedacito de aquel primitivo alambrado que lo trajo un inglés llamado Newton. Y ahí empezó esa situación de aprovechar no solamente lo que era el tasajo, o sea, el producto del saladero y el cuero, sino llevar carne enfriada. Eso hizo que Buenos Aires se enriquezca mucho, creciera una barbaridad, se necesitaran muchos trabajadores, y bueno, ese año, 1880, irrumpe el tango de manera tímida, ¿no? Ese año donde Buenos Aires, mejor dicho, la provincia de Buenos Aires, no la ciudad, la provincia de Buenos Aires, libra una guerra contra el resto del país por la capitalización de Buenos Aires. Es un hecho curioso porque Buenos Aires hasta 1880 nunca había sido capital de la Argentina, aunque parezca mentira. Era la sede del gobierno nacional, pero no había una ley que dijera que Buenos Aires era capital. A partir de 1880, una guerra hubo de por medio de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Carlos Tejedor, contra las tropas nacionales lideradas por Nicolás Avellaneda. Me imagino que la gente que ha hecho alguna visita guiada a Belgrano, la gente de Belgrano dice que Belgrano fue capital de la República. En realidad nunca fue capital de la República, sino que fue asiento de las autoridades cuando tuvieron que huir de Casa Rosada. Avellaneda tuvo que huir de Casa Rosada porque venían las tropas a invadir. Y se fueron a Belgrano y ahí declararon de manera provisoria una ley que puso a la ciudad de Buenos Aires como capital de la Argentina, ¿sí? Bueno, una vez apaciguada esa guerra, comienzan, bueno, vuelvo a decir, una inmigración sin fin, empezaron a venir de muchos países del mundo, bueno, como todos sabemos, especialmente españoles, italianos, y cada uno traía su instrumento. Y aquí, igual que jazz, digo yo, hicieron una fusión entre la habanera española cubana, la polca, la mazorca y el vals, perdón. Y los instrumentos, ¿cuáles eran? Y los que tenían a mano.
Por eso el tango al principio, el primitivo, el proto-tango, vamos a ser sinceros, que tenía mucha música y muy poca letra, muy poca letra. Se tocaba con lo que se podía, especialmente mucha flauta, mucho violín, después se sumaron otros instrumentos, y no tenía casi letra. Las letras que tenía, bueno, eran de dudosa índole, ¿no? Muy prostibularias. ¿Y por qué prostibularias? Porque era una música de inmigrantes, de gente que había venido solo, que no tenía pareja, que no tenía familia, y bueno, se refugiaba en los prostíbulos. Y ahí comienza el primitivo tango, que, según tengo entendido, el primer tango firmado, porque anteriormente todas las letras eran anónimas. Fue el entrerriano, de un afro-argentino, Rosendo Mendizábal, en 1898. Tengo entendido que ese fue el primer tango firmado por un autor. Y digo que más o menos en esos años, porque el tango lo podemos dividir, el tango antiguo, ¿no? En dos partes, ¿no? La Guardia Vieja, así se lo llamaba, y la Guardia Nueva. Es la Guardia Nueva donde hicieron irrupción Cobián, De Caro, el tango Canción de Gardel, por supuesto, y ahí sí se incorporó el bandoneón, el piano, el contrabajo también, y bueno, los grandes autores de aquella época. Más o menos la Guardia Nueva hace irrupción, fíjense también en una época muy interesante para la Argentina, que fue el centenario. Después de 1910 aparece lo que sería la Guardia Nueva. Hasta que después, haciendo un resumen, ¿no? Por supuesto, en los años 40 es lo que para muchos es la etapa de oro del tango, ¿no? De Pugliese, Troilo, Goyeneche, Rivero, Talgán, también la época de oro. Y posteriormente, bueno, la modernidad, de la mano de Piazzolla, que a muchos no les gustaba Piazzolla, con esa función con el jazz. Ustedes saben que Piazzolla había vivido unos años en Estados Unidos y, bueno, había fusionado un poco el tango con el jazz. Posteriormente vienen las grandes representaciones en los escenarios europeos, como por ejemplo Gotán, del año 1999, con una fusión también con el tango electrónico, y que bueno, hizo furor en Europa y en Estados Unidos. Posteriormente, Bajo Fondo, de Gustavo Santaolalla, que ganó un Grammy Latino en Estados Unidos y que fue un gran suceso ese disco, ¿no? Y bueno, no olvidarnos, por decir algunos nombres, Virulazo, Copes, Virulazo que paseó, mejor dicho, con Elvira, su compañía, el tango por todo el mundo, especialmente en Japón y en muchos lugares del mundo. Y bueno, y Copes que nos dejó este año, Carlos Copes que nos dejó este año, que fue el pionero del tango danza, este hombre que había nacido en Mataderos en los años 30 y que murió, vuelvo a decir, este año. También, bueno, el tango tiene muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas que tiene visos de leyenda, que a mí me gusta contarla siempre. Hace muchos años, en la época, segunda presidencia de Roca, pudo haber habido una guerra con Chile, y Argentina se apresuró a construir navíos en Italia. Lo mismo hizo Gran Bretaña. Pero claro, eso iba a llevar a los dos países a la bancarrota, a la quiebra, porque eran navíos de gran porte, más allá sumado a las crisis económicas que siempre tenemos, ¿no? Vamos a ser sinceros. Por eso se habían encargado, y ya estaban construidos, dos grandes navíos que fueron los más grandes, no los llegaron a tener nunca, Moreno y Rivadavia. Pero ¿qué pasó? En ese lapso se firmó la paz con Chile y pidieron un desarme. Entonces esos dos navíos tuvieron que ser vendidos. ¿Y a quién se lo vendieron? A Japón, que estuvo a punto de librar una guerra, y que la libró con Rusia, ¿sí? Con aquella Rusia que todavía no era la Unión Soviética. Estamos hablando de 1905. Y resulta que fueron tan famosos esos navíos, que después, bueno, por supuesto Japón le cambió los nombres, y que fueron con tripulación argentina, y que ahí dicen que la tripulación argentina llevó los primeros discos de pasta a Japón,
de los cuales los marineros se enamoraron de esa música argentina y que fue la punta de lanza del tango en Japón, ¿sí? Porque ustedes saben que a los japoneses les gusta mucho el tango y que también esos navíos tienen sus tangos. Uno de Carmelo Lupini, que se llamó Acorazado Rivadavia, y otro de Villoldo. Y lo más importante del tango, y con esto voy a cerrar esta pequeña introducción, es que en el 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Eso no es importante, es importantísimo, porque cuando la UNESCO declara patrimonio, que puede ser cultural o material, en este caso el tango es intangible, cultural e intangible, ¿no? Porque no se puede tocar. Le hace un beneficio a la comunidad, porque eso está en el tapete de toda agencia de turismo, de toda bibliografía, de notas en revistas, pero también le pide, no solamente a la Argentina, porque se declaró a la Argentina y Uruguay como gestores del tango, que protejan al tango, que lo enseñen, que lo difundan y que hagan todo lo posible para que se mantenga esta cultura, la cultura tanguera en ambas orillas del Río de la Plata, ¿sí? Bueno, este fue un pequeño síntesis, para después, cuando me digan, pasaremos al otro tema, que es el barrio de Montserrat, el barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, Claudio. Bueno, como aperitivo está bárbaro tu introducción, así que nos vamos a guardar para después ir ampliando con todo lo demás. Así que ahora Estela Marote nos trae una sorpresa. Estela Marote es compañera nuestra de Resistencia Milonguera. Estelita, cuando vos quieras, desmuteate y escuchamos. Bueno, un pedacito de una milonga, Flor de Montserrat, que es del año 1945. La voy a cantar a capela, a título de más o menos que vean un personaje muy típico de esa época y que se repite en muchas milongas. En este caso se llama Flor de Montserrat, y dice: por sus ojos color cielo y sus dones de bondad, la llamaban Virgencita en el barrio Montserrat. Todos la querían y no hubo payador que no contara por ella en el barrio del Tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Tarán, tarán. Sigue, pero esta es la muestrita. Bueno, bien, Estela, muchas gracias. Qué lindo, ilustrando el barrio de Montserrat. Así que bueno, Claudio, te damos de nuevo la palabra para que continúes vos con lo tuyo. Bueno, acá me gustó este tango a capela porque está hablando primero del nombre del barrio, ¿no? Exacto. El barrio más antiguo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense. Yo siempre me encanta quitar ese velo de leyenda o de mito. No sé por qué a quién se le ocurrió decir que San Telmo es el barrio más antiguo de Buenos Aires. Desgraciadamente hay mucha gente que lo dice y lo repite. En realidad, el barrio más antiguo es Montserrat. Y el que me lo discute, no me voy a enojar. Lo único que le digo es que donde hoy está la Plaza de Mayo, ahí Juan de Garay fundó la ciudad de Buenos Aires. Ahí está el Cabildo, estaba el Fuerte, estaban las dos Recobas. O sea, es el barrio más antiguo. No cabe la menor duda. Y acá en este tango a capela anoté, me levanté para anotar, porque si no después me olvido yo. Primero habla del barrio de Montserrat y habla del barrio del Tambor. Es interesante porque el barrio de Montserrat
que no tenía nombre. Yo les cuento una cosa, todos los barrios históricos de Buenos Aires tienen nombre de iglesia. Porque claro, lo primero que hacían los conquistadores españoles, en nuestros casos, instalar un fuerte, instalar una iglesia, ¿no? Siempre. La fuerza y lo espiritual. Perfecto, ¿no? Entonces, todos los no, fíjense, San Nicolás, Montserrat, Valvanera, San Telmo. Después los otros barrios no. Retiro, bueno, Caballito, ¿no? Tienen otros no, Flores, Floresta, bueno, y tanto, Villa General Mitre, Versalles, Liniers, ya no tienen nombres de iglesias, pero los primitivos barrios sí. Pero Montserrat es muy curioso, porque la iglesia de Montserrat, que está, para hablar en corriente, del otro lado de la 9 de julio, no es una iglesia tan antigua. La iglesia más antigua de Montserrat es San Ignacio, que es la iglesia más antigua de Buenos Aires. La iglesia de los jesuitas, por supuesto. La de Santo Domingo, la de San Francisco. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio, y ese cambio sociocultural que se produce en el barrio de Montserrat hizo que un barrio de gente adinerada, porque yo les puedo asegurar que todos los próceres, todos los prohombres y toda la familia de dinero de esa época vivía alrededor de la Plaza de Mayo. Muchos en el barrio de San Nicolás, pero la gran mayoría en Montserrat. Por decir algunos nombres, el virrey Liniers, que vamos a ver su casa, Manuel Belgrano, Rosas, Moreno, Castelli, Saavedra, los virreyes. Bueno, todos vivían en ese barrio. O sea, era un barrio de gente de dinero, pero posteriormente ese barrio empezó a sufrir una transformación, porque la familia patricia empezó a tener más dinero y ya quería empezar a tener casas mucho más grandes y se mudaron al norte. No es verdad eso de la fiebre amarilla, que todos se mudaron al norte por el miedo a la fiebre amarilla. Lo que hacía la gente, porque no fue la única enfermedad que tuvo Buenos Aires, tuvo 2 epidemias de cólera, fiebre amarilla, siempre aparecía algo, ¿no? Bueno, ahora tenemos el COVID, pero eso es otra cosa. La cuestión es que se mudaban a sus quintas y después volvían a su casa. ¿Pero qué pasó? Lo que yo conté anteriormente del barco Le Frigorifique hizo que el que tuviera 10 pasara a tener 1000. Y ya no querían vivir en esas casas coloniales españolas. Y empezaron a construir casas mucho más importantes en el norte. ¿Por qué digo en el norte? Porque los lotes eran mucho más grandes. Si uno camina por Montserrat va a ver que los lotes son chicos, que la casa está pertenecen a la primitiva aristocracia porteña, por supuesto, que no era gente comparada con las grandes riquezas de los años 80, 90 y de la zona de la época del centenario, no tenían nada que ver. Yo les cuento, si me permiten, las familias patricias, de la primera época, y esto es muy conocido, por ahí no tenían un vaso o una copa para cada integrante de la familia, pero no porque sean pobres, no venían de España. Se cambiaban los vasos, los tenedores, los cuchillos, había una carestía tremenda, hasta que esto se empezó a revertir cuando Buenos Aires se convirtió en una ciudad adinerada. ¿Gracias a qué? A las vacas. Fíjense, los que vinieron a Buenos Aires, españoles, lo bautizaron Río de la Plata. ¿Por qué? Porque ellos creían que iban a poder llegar al sueño de la plata, del oro, la famosa ciudad de los Césares, ¿no? Y acá en Argentina, casi nada de oro. El oro vino después, pero de la mano de los españoles, fíjense, el oro bovino, gracias a las vacas, estos barrios importantes y estas personas hicieron mucho dinero y también hicieron, más allá de las cuestiones
de cómo trataban a los obreros y esto y lo otro, que no me voy a meter en esa situación, le dieron un gran impulso a Buenos Aires. Y bueno, esa fue esa masa de inmigrantes que venía, como decimos nosotros, a hacerse la América, a crear el tango. Esta música folclórica de Buenos Aires, ¿por qué no? Bueno, no sé si quieren que siga con esto, hay alguien... ustedes Sí, manejan la situación. Sí, no, Claudio, amplía un poquito más sobre el barrio, ¿no? Ah, bueno, sí, ningún problema. Sí. Les cuento con respecto al barrio. El barrio, al principio no se sabía cómo se iba a llamar. Si uno... porque claro, seguro que habrán ido a algún pueblo ustedes, ¿no? Generalmente la gente de un pueblo pequeño no sabe cómo se llaman las calles, ¿no? Van a decir lo de García, lo de Pérez, la ferretería de Álvarez. Sigue siendo así eso, ¿no? En Buenos Aires pasaba exactamente lo mismo. Las calles no tenían nombres y los barrios no existían. Entonces, para dar una ubicación, la gente decía, vivo en San Ignacio, por la iglesia. Vivo en San Francisco. Vivo en Santo Domingo. En San Nicolás. Bueno, en la Plaza Mayor, que en esa época se llamaba la Plaza de Mayo, hasta que después la ciudad empezó a crecer. Y ahí sí, se tuvo que empezar a identificar una ciudad con nombre de los barrios para que la gente se ubique, ¿no? Ustedes saben que los barrios sirven por cuestiones sentimentales de la gente, pero también por cuestiones de ubicación. Cuando yo digo Montserrat ya sabemos dónde estamos, cuando digo San Telmo también, y cuando digo Mataderos también. Entonces, comienza de a poco la gestación de los nombres. ¿Y por qué Montserrat? Porque en esa época se habían empezado a transformar los barrios y los que eran esclavos y dejaron de serlos empezaron a nuclear ahí, como bien cantó aquí la cancionista, en el barrio del Tambor, en el barrio del Mondongo, así lo llamaban, y crearon sus naciones. Las naciones eran lugares, casas, donde, como clubes de sociedad, de socorros mutuos. ¿Y para qué servían esos clubes? Para juntar dinero. Con ese dinero, ¿saben lo que hacían? Compraban esclavos y le daban la libertad. Pero a ese esclavo que compraban, le decían, tenés que devolver el dinero y algún interés más. ¿Para qué? Para juntar más plata y seguir comprando esclavos, porque esas sociedades lo que querían es darle la libertad a los hermanos, a sus compañeros en desgracia, que habían sido casados con Z, ¿no? En África y traídos a trabajar a Buenos Aires, en este caso. Muchos fueron al interior. Y la cuestión es que, como se empezó a llenar de esclavos o ex esclavos, y hay una leyenda muy interesante que viene de España, de Barcelona, que bueno, a veces está un poco transformada, pero bueno, tiene que ver con una virgen, con la Virgen de Montserrat, que yo tengo la leyenda esta. ¿Escuchamos una música? Bueno. Una historia que dice que... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Que se me hizo un... Bueno, la cuestión es que, según tengo entendido, cuando el Islam invade España, no lo querían mucho al catolicismo, ¿no? Dos religiones y dos grupos que se estaban enfrentando. Muchos cristianos se cobijaban en cuevas. Y bueno, una de las historias dicen que adoraban a una virgen, y esa virgen, bueno, dentro de una cueva, con la humedad y con el humo de las velas, hizo que su cara se volviera oscura. Bueno, Lili me estuvo hablando hoy, me dijo que tal vez pudo haber sido un incendio. Bueno, hay un montón de situaciones. La cuestión es que esa virgen, la Virgen de Montserrat, tiene su cara negra. Bueno, no sé si habrán comprado la morenita, ¿no? El café. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso.
Y bueno, claro, cuando los ex esclavos, no me gusta llamarlos negros, pero bueno, eran así, la vieron, dijeron, esta es nuestra Virgen, porque es negra como nosotros. Y ahí empezó más importante el culto de Nuestra Señora de Montserrat y se impuso en un barrio, a pesar de que la iglesia había llegado un poco más tarde, porque la parroquia se erige en 1769, la iglesia de San Ignacio. Miren, yo no quiero decir una fecha, porque unos van a decir una, no hay buena información, pero cerca, según dicen algunos, 1715. O sea, San Ignacio es anterior, y otras iglesias también. Pero bueno, debido a la fama que tuvo con los negros, ese barrio fue llamado así, ¿sí? Como Montserrat. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta o algo. ¿No querés que pasemos las imágenes? Dale. Vamos. Les cuento antes de que pasemos las imágenes que Montserrat tiene un caudal impresionante de construcciones, muchas conocidas, ¿no? Como el Cabildo, la Casa Rosada, que todos conocemos, pero otras que no son muy conocidas y que se van a sorprender. Así que cuando quieras, Lili, pasá por la primera. Ahí las tenés. Bueno, a la izquierda vamos a ver un edificio, ¿no? ¿Lo ven, no? Alguien que me diga que sí. Bárbaro. Sí, Sí, se ve, se sí, ve. se ve perfecto. Ese edificio, fíjense, fue diseñado por un inglés. Uno Thomas y el otro Newbery, que nada que ver con Jorge, ¿eh? Pero ¿saben lo que era ese edificio? Un edificio de administración de los ferrocarriles ingleses, construido en 1910, y fue el primer rascacielos de Buenos Aires. El Railways, disculpen mi inglés, Railways Building, el rascacielos de la administración de los ferrocarriles ingleses. Posteriormente pasó a depender de Aerolíneas Argentinas durante muchos años y hoy pertenece al Ministerio de Economía, que está al lado. Al lado vamos a ver una iglesia. Esa iglesia es la iglesia más antigua de Buenos Aires, la iglesia de San Ignacio, que van a ver que tiene dos torres. La torre que tiene el reloj es una torre nueva, que fue agregada en la época de Rosas, que tiene un reloj. Tengo entendido que ese reloj era original del Cabildo. El Cabildo tuvo siempre el reloj y que era la hora oficial de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, pasamos. Bueno, lo que vemos ahí que está de costado, que va a parecer cualquier cosa, y que no, yo les voy a decir lo que es, son los cimientos de lo que era el antiguo colegio o convento de San Ignacio. Estamos hablando de la Manzana de las Luces, ¿eh? La Manzana de las Luces es muy importante porque se llama Manzana de las Luces, donde está y donde funcionó la primera. Ustedes saben que hace poco se cumplieron 200 años de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que fue fundada, estaba Martín Rodríguez y el impulsor fue Bernardino Rivadavia. La Facultad de Derecho, ahí en la Manzana de las Luces, donde está, bueno, los túneles de Buenos Aires, seguro que conocerán, y la iglesia de San Ignacio, y estos que eran los restos del colegio, del primer colegio, digamos, secundario que tuvo Buenos Aires, que después, ustedes saben, y seguro que habrán leído o habrán visto la película Juvenilia, donde Miguel Cané cuenta, y donde hay una leyenda muy interesante. Seguro que, bueno, no sé ustedes, porque sé que son gente que nunca estuvo en la ilegalidad, por supuesto, y nunca se habrán hecho la rata en el colegio, ¿no? No estás tan seguro, no estás tan seguro. Yo finjo de que así sea. Nadie se hizo la rata. Bueno, yo me la hice. Entonces uno dice, ¿por qué es eso de hacerse la rata? No saben, ¿no? Miguel Cané cuenta
que se escapaban de las horas del colegio y se metían en los túneles de Buenos Aires, donde había ratas. Por eso viene a hacerse la rata. Esa es una de las historias también que se cuenta. ¿Pasamos a otra? Dale. No la ¿La veo. ves? No. Ah, perdón. No puse compartir. Mala mía. Está bien, no importa. Ahí está. A ver. Bueno, acá, así tratamos la historia nosotros y a los próceres, que después le hacemos homenaje, pero a las casas se las tiramos abajo, ¿no? En la avenida Belgrano, y ahí tienen las placas que cotejan, donde nació y murió Manuel Belgrano, en la misma casa. Fue el único prócer que yo tenga entendido que nació y murió en la misma casa. Hoy en día, desgraciadamente, hay un edificio que se llama el edificio Calmer, que está frente al convento de Santo Domingo, donde está la tumba de Manuel Belgrano, nada más ni nada menos. Pero bueno, ahí dice, ¿no?, que fue demolida, desgraciadamente, en los años 30, ¿sí? Pero bueno, hoy queda solamente la placa. Pasamos a otra. Bueno, acá tenemos un edificio muy interesante, porque cuando se estaba construyendo este edificio, se encontró una cisterna. La cisterna proveía de agua, pero no de cualquier agua. Voy a contarlo así sucintamente. Había 3 maneras de sacar agua de Buenos Aires. Primero era la de los aguateros, que era agua de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque el río ya estaba contaminado, encima los aguateros se metían muy cerquita de la orilla y muchas veces recogían agua con jabón. ¿Por qué agua con jabón? Porque las lavanderas lavaban ahí y el agua volvía con jabón, así que no era nada lindo. Y cualquier desperdicio que había lo tiraban al río, por eso era agua de muy mala calidad. La segunda era hacer un pozo y sacar agua mediante un balde, pero las napas estaban todas contaminadas, era agua también no muy buena. Y la tercera, que era la mejor agua, era agua de lluvia. Pero para tener agua de lluvia había que construir una casa con terraza. ¿Por qué con terraza? Porque la terraza tenía desagües y esos desagües, cuando llovía, iban todos a parar al sótano, donde estaban las cisternas, donde siempre se ponían sapos para que movieran el agua, para que no se estanque, y comían los bichitos. De ahí ese dicho que vos sos sapo de otro pozo, ¿no? Estaba hablando de las cisternas. Y esa cisterna era nada más ni nada menos que de la familia Escurra, de los suegros de Rosas. En una época, y mucho tiempo, Manuel de Rosas, vivió con su esposa allí, hasta que construyó esa casa muy interesante que está también demolida, desgraciadamente, donde hoy está el Monumento a Sarmiento, en Palermo, ahí frente de lo que nosotros conocemos como Fuente de los Españoles. Pero ahí su esposa, Encarnación Escurra, no conoció ese lugar porque ella murió antes, ¿sí? Pero bueno, hasta hace poco, antes de la pandemia, había visitas guiadas a la cisterna. Bueno, después vamos a ver un cartel que dice, ahí está, ¿ven? Ahí está, Paseo de la Cisterna, eso fue lo que se encontró. Por suerte esta gente dio aviso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque muchos no dan aviso, porque le paralizan la obra. Lo que pasa es que desgraciadamente el gobierno o la municipalidad de aquel entonces lo que hacía era paralizar la obra y perjudicar a la persona que estaba construyendo. Por eso la gente no decía nada. Hoy en día no. Hoy en día se lo paraliza muy poco la obra, se lo deja seguir trabajando, se le saca fotos, se trata de preservar para que, bueno, den aviso, si no la gente no va a dar aviso. Pero bueno, por suerte tenemos esta reliquia de la cisterna de los Escurra. Seguimos. Bueno, acá tenemos una casa
muy interesante, que fue una de las casas de no me sale. Elorriaga, perdón, Elorriaga. Una casa que pertenece al Museo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hay una leyenda que dice que de acá se le tiraba aceite a los ingleses. No pudo haber sido porque esta casa se construyó 2 o 3 años después de la llegada de las invasiones inglesas. Igualmente, otra de las leyendas porteñas que habla del aceite hirviendo. Buenos Aires era una ciudad pobre, no se le tiraba aceite hirviendo, le tiraban agua hirviendo. No había tanto aceite en Buenos Aires, les puedo asegurar. Bueno, seguimos. ¿Está dónde queda esta casa, Claudio? Pertenece al Museo de la Ciudad de Buenos Aires y muchas veces han hecho exposiciones. La última que fui yo, una muy interesante sobre el rock nacional. Ah, mira. Sí, ¿No es en la calle Alsina? ¿No es en la calle Alsina? Sí, en la calle Alsina, frente a la farmacia La Estrella. Claro. Bueno, acá tenemos el convento de Santo Domingo. En realidad la iglesia se llama Nuestra Señora del Rosario y el convento de Santo Domingo. Y bueno, ahí en la tercera foto, en la que dice número 16, se ve de lejos, está el mausoleo de Belgrano. Manuel Belgrano, sus restos reposan ahí en ese mausoleo. ¿Sí? No dentro de la iglesia como reposan sus padres. Porque según dicen, hay una leyenda que dice que él era pecador porque fue soltero y tuvo 2 hijos. Por eso, según dicen, él pidió no descansar dentro de la iglesia, sino en el atrio, por haber cometido algún pecado. Vaya a saber si fue verdad o no fue verdad. Bueno, acá tenemos, bueno, la primera, la número 19, si la ven, es una reconstrucción en realidad, de la casa del virrey Liniers. Por eso le digo, fíjense la gente que vivía en Montserrat. Acá se rindió Bedford, nada más ni nada menos. Vino Bedford a rendirse en la primera invasión inglesa. Hoy en día pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era antes de la familia Estrada, porque a la vuelta estaba la editorial Estrada, descendiente de los Liniers, que después la editorial Estrada se mudó y hoy todo el conjunto pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la imagen número 20 van a ver que dice edificio del Súter. Es otro frente original. Fíjense las ventanas, qué altas que están. ¿Se ven, no? Sí. Pero eso pertenecía a la planta baja. O sea, había una barranca que desmontaron. Fíjense, no podemos tener una ventana tan alta. Pertenecían a planta baja. Fue desmontada y fue modificada. Era la casa de un tal de Elía, en la época colonial, y hoy pertenece al Súter. Seguimos. Bueno, acá tenemos otras casas que también pertenecen al gobierno de la ciudad, al museo. Una de ellas era la casa de la novia de Belgrano, María Josefa Escurra. Por eso Rosas, cuando se enteró que su cuñada había tenido un hijo con Belgrano, Rosas lo llamaba Belgrano mi cuñado. No se habían casado nunca, ¿no? La figura número 9 es otra de unas historias trágicas que no sucedieron acá, pero aquí nació la famosa Felicita Guerrero de Álzaga. ¿Se acuerdan, no? Esa historia, sí. La digo en 2 palabras. El padre la obliga a casarse con un Álzaga, descendiente de aquel Álzaga, y que bueno, ella la viuda, pues su marido era mucho mayor que él, inclusive era mayor que el padre. Ella no se quería casar, pero al final accedió. Y una vez que queda viuda, es muerta, es asesinada por el tío de Victoria Ocampo, Manuel Ocampo, que se había obsesionado con ella. Por eso, los días de la muerte de ella, que es en verano, no recuerdo, en enero creo, la iglesia, que está en Barracas, que es de donde en ese lugar estaba la casa de los
los Álzaga, las mujeres que buscan el amor imposible ponen pañuelos anudados. Algunas ponían en una época ropa interior, y imagínense el cura lo que hacía, ¿no? Lo primero que hacía es sacar todo eso. Los pañuelos los dejan un poco. Bueno, seguimos. Claudio, discúlpame, porque el tiempo nos va corriendo un poco. Bueno. Podemos, sí, por ahí focalizar un poquito más o avanzar un poquito más rápido, para que haya lugar para el resto, ¿no? Sí, sí, cuando me digan, lo hacemos rápido entonces. Bueno, la 18. La 18 es un edificio hermosísimo que está representando, ¿ven que hay dos torres? Sí. José Francisco I y el sí, esta gente que construyó, Otto Wolff era el oferente, era del Imperio Austrohúngaro. Bueno, acá estamos viendo lo que eran los talleres en la 21, los talleres del diario La Prensa, que hoy es el SUTE. Al lado vamos a ver Michelangelo, que eran depósitos de la aduana vieja. Seguimos. Ah, esto pertenece a San Telmo, está de la otra vereda, pero yo lo saqué, ¿saben por qué? Porque en ese lugar estaba la quinta de Coelho de Miralles. Coelho de Miralles, después de muchos años, abre un saladero, y en ese saladero luego Peralta Ramos y Luro instalan Mar del Plata. Fíjense, ¿eh? Bueno, seguimos con la otra. El Teatro Colonial, un teatro construido en la época de Farrell. Bueno, la publicidad que se ve un poco, la más antigua de Buenos Aires, de las heladeras Polaris, que todavía ilustra la calle Perú. Seguimos, Bolívar, perdón. Seguimos. Eso es fantástico, lo del que todavía mantiene esa publicidad. Es fantástico, sí. Bueno, acá tenemos una placa de un lugar que no existe más, pero acá se filmó la primera, o sea, mejor dicho, con esas máquinas, se filmaron la primera, que todos dicen película, en realidad filmación, argentina, se llamó La Bandera, 1897, 1897. No se le puede llamar película, yo lo llamo filmación. Seguimos. Bueno, acá tenemos una casa, bueno, la número 7, la primitiva Biblioteca Nacional, donde Borges fue director, en la calle México. Y la casa antigua, en realidad, es una casa, que habría que ampliarla, ¿no? Tiene una impronta masónica, muy interesante. Yo tuve la suerte de ingresar y, bueno, verla un poco por dentro, que no dice mucho, pero de afuera es hermosa, es muy misteriosa. Seguimos. Bueno, ahí tenemos, fíjense, un detalle de unas rejas, que fíjense que hay como unas flores que van hacia abajo. Aparentemente yo le doy el sentido de que la vida se muere, ¿no? La flor representa la vida y una flor hacia abajo la muerte. Y unas caras que parecen de diablo. Y en la otra vamos a ver arriba, en el borde superior, algo que parece un compás, que a mí me da la impronta masónica. Seguimos. Bueno, la Casa de la Moneda, Casa de Moneda. Esta es la parte ladrillera, la parte, digamos, la más moderna de lo que era la Casa de Moneda, donde se imprimían los billetes con máquinas eléctricas. Seguimos. Bueno, acá miren ese toldito, ¿lo ven? Ese toldito, si lo abrimos un poco y vamos a las historietas, era donde Mafalda a veces se sentaba y se ponía a pensar o a hablar con los amigos. Y ahí hay una placa que dice que en ese edificio vivió nada más ni nada menos que Quino. Seguimos. Bueno, acá tenemos todos los, algunos, ¿no? De los integrantes del Paseo de la Historieta, Clemente, Larguirucho, Hijitus, bueno, las chicas de Divito, Isidoro, Don Fulgencio, Mafalda, Susanita y Manolito, todos personajes del Paseo de la Historieta, que termina en Puerto Madero. Seguimos.
Bueno, acá tenemos una casa muy antigua, que esperemos que la revaloricen, y para que vean que la historia sigue, para los que conocen un poquito del rock nacional, en esta casa murió el famoso rockero hace unos cuantos años, Luca Prodan. Luca Prodan. Bueno, seguimos. ¿Es en qué calle es? Porque es interesante Alsina. saber. Alsina. Alsina también. Sí, calle Alsina. Bueno, y acá que tenemos la última estatua que yo tengo entendida que se inauguró en Buenos Aires no hace mucho tiempo, y aunque les parezca mentira, fue inaugurada por el expresidente Mauricio Macri, y es el monumento a Juan Domingo Perón. Es muy interesante, algún día vayan porque es muy interesante. Van a ver que tiene en su base 3 escalones, que está representando las 3 presidencias de Perón, y después, bueno, de un costado se ve un grupo de trabajadores que están apoyando al general, y ahí lo ven saludando con sus 2 brazos en altos, como hacía siempre. Decinos dónde está ese monumento, por favor. Acá se ve por la calle Belgrano, al fondo de la calle Belgrano. Exactamente. Van a ver que atrás se ven la aduana nueva, la aduana actual, perdón, la aduana actual. Esas 2 torres son la aduana actual. Bueno, acá ya no pertenece a tu charla. Bueno, ahora ya podés ir cerrando con lo que quieras. Hola, hola. Sí, no, yo no sé, como me dijeron que tenía que darle paso a otra persona, lo mío está más o menos hecho, digamos. Bueno, Claudio, hacemos una pausita acá y después, si vienen preguntas, comentarios, etcétera, lo completamos. Perfecto. Ahora vamos. Bueno, ahora nuestra compañera Paulina Espinoso, también nos va a ilustrar con algo significativo del barrio de Montserrat y en relación a la historia del tango. Así que, Pauli, cuando quieras, y cuando quieras que ponga la imagen, decime, Paulina. Ahí está. Bueno, no sé, al final. Bueno, dale, vos me decís. Bueno, yo les voy a contar brevemente algo relacionado con el tango, que es lo que se dio a llamar el ciclo federal, en donde aparece el barrio de Montserrat, por eso es que elegí este tema, ¿no? Porque Montserrat fue uno de los barrios elegidos como escenario de lo que se le puso este nombre, ciclo federal. Se trata de un conjunto de temas dentro de la obra discográfica que es mucho más amplia del cantor Ignacio Corsini. Es un grupo de piezas de temática histórica que se ambientan en la ciudad en que gobernaba, en la época en que gobernaba Buenos Aires el restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, en medio del conflicto entre unitarios y federales. Los autores principales en la letra fue el poeta Héctor Pedro Blomberg, y en la música el guitarrista Enrique Maciel. De todos modos, Corsini cantó temas de otros autores dentro de ese mismo ciclo, pero estos fueron los principales. Algunos de los temas son estos: las canciones China de la Mazorca, los jazmines de San Ignacio, el tango La Mazorquera de Montserrat, los valses La canción de Amalia, que está inspirada en la novela Amalia del escritor unitario José Mármol, La guitarrera de San Nicolás, Tirana unitaria, y el más popular de todos los temas de este ciclo, que fue La pulpera de Santa Lucía. La configuración del ciclo llevó más o menos una década, la del 30, pero algunos éxitos de Corsini se los requirieron durante como 20 años. La pulpera de Santa Lucía fue como un caballito de batalla durante 20 años para Corsini. Estas obras
Voy a bajar un poquito el escrito. Estas obras se inscriben en el encuentro entre la canción ciudadana y la canción rural, campera. Podríamos decir, como decía Claudio recién, bueno, el folclore del campo y el folclore de la ciudad. Porque son valses, cielos, vidalas, estilos, tangos, milongas. En ellas aparecen, por ejemplo, divisas punzó, cintas y ponchos celestes, una cantidad importante de nombres propios, como los de Cuitiño, Belgrano, pero Eduardo Belgrano, Lavalle, Oribe, Encarnación Escurra. El año que aparece como referencia temporal más frecuente es el año 40, ¿no? 1840. La mazorca siempre presente. Ahora, es necesario aclarar que los artistas no pretendieron hacer historia, ni tampoco política exactamente, sí obras de fuerte contenido romántico. Y ese pasado tan intenso, tan conflictivo, para la altura en que se escriben los temas ya parece casi exótico, un pasado tan dramático, colorido, les ofreció un escenario ideal, como una especie de telón de fondo, para desplegar mejor esas historias de amor que eran de amor apasionado, contrariado, trágico. Casi todas las protagonistas, que son muy bellas y, como diríamos hoy, comprometidas políticamente, son mujeres, requeridas por hombres enemigos entre sí, tanto por su divisa como por los amores de estas mujeres. En las letras hay una gran riqueza en las descripciones del contexto. Su elocuencia nos hace sentir olores, colores, sonidos, si le prestamos suficiente atención. Hay mucho rojo punzó. Año rojo, noches rojas, labios rojos, rojo sangre, dagas rojas. Hay ojos y cintas celestes, hay trenzas y ojos negros, hay flores blancas. Las flores siempre huelen mucho. Son jazmines, diamelas, azucenas, rosas. Se crea un ambiente muy embriagador. Y está también poblado ese ambiente de sonidos. Se oye el viento del río, se oyen guitarras llorosas, vihuelas, serenatas, el canto de los payadores, el de la voz de Calandria de la Pulpera. Se acordarán del verso, ¿no? Era rubio y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Los amores no pueden ser más frustrados. El payador mazorquero, la pulpera se le va como un payador de Lavalle. A la mazorquera la matan por celos, y en su agonía besa la estampa del restaurador. A Amalia le asesinan a su amado Eduardo Belgrano. El hombre de rosas, que está enamorado de su tirana unitaria, debiendo ir al Uruguay para sumarse a las fuerzas de Oribe, deja a su amada al cuidado de Cuitiño. Podemos adivinar el destino incierto de esta apuesta. El arte de Blomberg, Maciel y Corsini convierte todo esto en obras muy bellas que es bastante recomendable, a mi juicio, escuchar. Y un poquito vamos a escuchar porque Estela va a compartir con nosotros La mazorquera de Montserrat. Gracias. ¿Qué es la historia, decime si me equivoco en algo, Paulina, de Margarita Oliden, que vivía en la calle Carlos Calvo 319 y cuyo padre la había comprometido con ese tal Cuitiño, que finalmente resulta muerta por su padre, que como vos dijiste recién, cuando muere las últimas palabras dicen solo a ti te amaba, y besa un retrato de Juan Manuel de Rosas. Tenía 16 años cuando murió. Y La mazorquera de Montserrat, que es un tango canción del año 1919 de Héctor Blomberg, la letra, y Enrique Maciel, dice más o menos así. Cumplió 15 años la primavera del año rojo de la ciudad y la llamaban la mazorquera en todo el barrio de Montserrat.
Eran sus ojos negros traidores que lastimaban como un puñal, y los sargentos restauradores le dedicaban este cantar. Bueno, sigue, pero están todos los elementos que dijimos. ¡Qué lindo, Estela! Es muy lindo, algún día lo vamos a hacer todo. Entera, sí. Bueno, las fotos que Lili pasó es de el trío, digamos, Corsini, Espera que la Lombard pongo, espera, y Maciel. espera. Bueno, esa es la tapa. Acá, bueno, acá están estos tres. Buenísimo, Paulina. Maciel, hay que decir de Maciel que era no solamente el autor de la música, sino también un guitarrero muy importante, ¿no? Qué Bien. bueno, Bueno, qué bueno. Pensar que hay a veces temas musicales que uno escucha o que tiene idea, que le suenan, pero toda esta historia a veces no la conocemos. Gracias, Pauli. Bueno, ahora después de Estelita, que nos ilustró con su música, bueno, a ver, Jorge, vos querías comentar algo. Acá lo tengo al lado, Jorge Roel, compañero también. Dale, cuando quieras. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Respecto de la historia que contó Claudio de la iglesia de Santo Domingo, en esa iglesia descansan, sí, como dijo, descansan los padres porque eran vecinos, vivían ahí muy cerca de la iglesia. Los restos descansaban dentro de la iglesia, hasta que en el año 1903 hacen el mausoleo y hacen el traslado de los restos. Y hay una anécdota jugosa respecto del traslado. El diario La Prensa hizo la denuncia que los ministros de gobierno, Joaquín B. González y Pablo Riccieri, conocidos nuestros, uno tiene una calle muy larga y el otro una autopista, se quedaron con parte de la dentadura de Manuel Belgrano como souvenir. Bueno, estos implicados tuvieron que devolver el ilícito. Es una historia no muy conocida, pero está en el diario, está en la historia. Bueno, una nota de color, algo diferente para enterarnos. Gracias, Jorge. Bueno, yo no sé si hay algún compañero más, no sé, Silvia Salvadores, si está, si querés comentar algo. De todas maneras, tenemos abierto el chat. Lili, no sé si vos lo estás controlando. Sí, dos cosas. Silvia está con problemas de conexión, estuvimos intercambiando mensajes todo el tiempo, ahora creo que está siguiendo por YouTube, con lo cual no va a poder comentar. Bueno. Y en el chat les quiero decir que sí lo estoy viendo, bueno, para los que sepan y les sea simple, les pido que nos dejen sus datos para que les podamos contar o avisar de otras actividades, mail o WhatsApp. Nada más. Bueno, buenísimo. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta para Claudio o por algo relacionado con el tango o con lo que hemos hablado, ahora enseguidita ya vamos a entrar a ese espacio antes de terminar el encuentro. Y a mí se me ocurría, entre muchas cosas que propone el barrio de Montserrat, relacionado con la historia nuestra, con los episodios, la vida que tiene el barrio y que ha tenido desde sus orígenes, como dijo Claudio, ¿no? De nacimiento. Me puse a pensar en lo que es la Plaza de Mayo, esa plaza que ha nacido con nosotros, y ha
permanecido, y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, con el correr de los años. No sé, me sale decirlo como en una especie de ícono o de un escenario, pero a la vez protagonista de eventos muy importantes de nuestra cultura, y mucho que ver con lo político, desde la famosa Revolución de Mayo, el Cabildo Abierto, hasta episodios posteriores, o el 17 de octubre, o cuando Alfonsín llamó porque estaba la toma de los militares y dijo la casa está en orden en esa Pascua, que la gente se agolpó espontáneamente para darle su apoyo. Lamentablemente también con Galtieri cuando llamó para la toma de las Malvinas y el pueblo, o sea, es como que el pueblo y la plaza están imbrincados, ¿no? Me parece que esto es un dato que tiene, no sé, algo que nos trasciende. Inclusive el bombardeo, lamentablemente, del 55, después las madres de Plaza de Mayo, que se han transformado ellas mismas en ícono, las madres, después las abuelas. Cuando fue Santiago Maldonado, lo que ocurrió, todas las marchas por Santiago fueron en la plaza. Cuando iba a terminar la dictadura, antes de terminar la dictadura, hubo una marcha con un gran paro, y la gente salió, bueno, en 2001, 2002, es decir, bueno, se me ocurría eso también, ¿no? Que más allá de la parte geográfica o de historia, que Claudio la verdad que nos ilustró un montón, con un montón de datos, está todo esto que pertenece al acervo cultural popular, que es para señalarlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Lili, si vos querías decir algo. Sí, hay una persona que está presente, Álvaro, que pregunta ¿cuántas tanguerías hay aproximadamente en el barrio? ¿Sabemos eso, Claudio? Claudio, ¿vos escuchaste la pregunta? Hola, Yo sí, no tengo escuché. idea. No tengo idea. Por ahí, María Lelia, vos, Paulina, Estela, ¿tenés idea? Delia, Patricia, hay varias tangueras acá. A mí se me vienen dos nomás. Jorge. Pero tiene que haber más, tiene que haber más. Está la de ¿Podés nombrarlas? San José al 200, ¿cómo es que se llama? Nuevo Chiqué. Nuevo Chiqué. Nuevo Chiqué. Está la otra en Alsina al 1400, la Nacional. La Nacional. Roque está por ahí también, sí. Roque, capaz Roque sabe también. Edith López. En el barrio. Estoy mencionando a todos los tangueros. Esas dos recuerdo nada más. Sí, yo lo que sé, conozco tal vez un poquito más, pero ya es San Telmo, como decía Claudio, que a veces se confunde Montserrat con San Telmo, porque el límite está ahí, ¿no? En Independencia. Chile, sí, en Chile. Entonces ahí estaba la casa, cerca de ahí, la casa de, ay, ahora no me sale, por supuesto, una mujer muy, muy conocida, que tenía una tanguería. Beba Vilar. Beba Vilar. El pasaje San Lorenzo era. Sí, y hay muchos lugares. Dandy estaba ahí también. Caño 14. Pero eso es, Dandy era en San Telmo, sí. San Telmo. Caño 14. No, eso por zona norte, Recoleta, digamos. Sí, así que bueno, lamentablemente no tengo yo datos más. Bueno, pero ya con esas dos. Al viejo almacén, ahí en la esquina de Balcarce Independencia. Balcarce Independencia, pero bueno, es también San Telmo. ¿Alguna otra pregunta? No hay otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Estela quiere preguntar. A ver. Voy a comentar. Estela.
Ah, sí, quería preguntarle exactamente, porque lo estuve buscando y no lo encontré, porque incluso yo propuse algunos tangos que estaban fuera de jurisdicción. Entonces busqué los límites del barrio de Montserrat, no los encontré en Google. ¿Vos me podés decir, Claudio, cuáles son los límites del barrio? Sí, no me acuerdo todo, pero bueno. Pero más o menos, para marcar un... Rivadavia, Sí. o sea, la catedral está del lado de San Nicolás. Después Chile, y cruzando la 9 de julio, yo sé que en algún sector es Independencia, pero después de la 9 de julio. En Piedras se hace el chanfle. No recuerdo bien. Sí, porque tiene como una forma irregular. Si vos lo mirás en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde están marcados los barrios, tiene una forma irregular, es esa vueltita que da ahí, como probablemente... Sí, la calle Piedras es, en Piedras, que pasa de Independencia a Chile. Sí. Después, bueno, muchas gracias. Y la otra es Paseo Colón, la que falta es Paseo Colón. Del otro lado, del este. Y referido al primer tópico que Claudio trajo, que nos convoca, referido al tango y a la evolución del tango y demás, bueno, eso ameritaría, ¿no, compañeros? O sea, una charla especial por todos los avatares del tango. Pero bueno, me parecía interesante sumarle a lo que Claudio nos aportó relacionado con la historia, mencionar esto de que el tango tuvo sus tiempos, ¿no? Como que apareció, desapareció por motivos culturales, pero yo creo que también políticos. No es casual que después del 55 tuviéramos una invasión de música extranjera en inglés, etcétera, etcétera, pero que después, cuando vino la democracia, hubo como una revalorización del tango, y es donde nosotros, los de mi generación, que yo nací en el 52, empezamos a interesarnos y a recapturar eso que se había diluido, ¿no? Porque el tango era para los viejos, etcétera. Y yo nunca dejo de agradecer que por suerte el tango sigue vivo y está vigente y nos convoca, y las nuevas generaciones están aprendiendo, lo están incluyendo, aunque no todo lo que nos gustaría, pero sí ya se están familiarizando. Y otra cosa que no quiero dejar de decir es que el tango también en las milongas también ha ido ayornándose. Para mí es muy grato saber que hay milongas donde pueden bailar dos mujeres juntas, dos varones juntos, donde los códigos estrictos, digamos, las milongas que yo solía ir antes de la pandemia, bueno, tenemos esos códigos del cabeceo, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me gusta porque es tradicional, pero por suerte no es una limitación. Los jóvenes u otras milongas tienen un sentido más plástico, más espontáneo, entonces se acercan a la mesa, o las chicas invitan a los muchachos, en fin, fluye una energía de otra manera, con lo cual alimentan la vigencia del tango. Y me parece que eso es un valor insoslayable, que tenemos que cuidar y mantener. Y el tema de los turistas que vienen, bueno, es otro capítulo, ¿no? Cómo se integran, etcétera. Bueno, no quiero dar más lata a esto, pero... Bueno, son y 25, María Lelia, podemos ir cerrando, dado que no hay más preguntas. ¿Qué te parece? Así liberamos a... Acá dice una compañera que sí, nos vemos en la milonga. Sí, nos vemos. Sí, y podemos cantar algo para cerrar, ¿no? Sí, teníamos acá previsto. Sí, hay una milonga que seguramente todos conocen, que es muy, muy pegadiza, que tiene todos los elementos que estuvimos hablando, de los mulatos de La Piedad, de la calle larga, de la mazorquera de Montserrat, que se llama La Mulateada. Así que yo la voy a cantar a capela y me encantaría que ustedes me acompañen, aunque sea en la parte que sepan.
pero creo que todos la deben saber. Es Bueno, con del eso año nos 19 despedimos. del año 1941. Y empieza así. Están de fiesta en la calle larga los mazorqueros de Montserrat. Entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. En los cuarteles de la recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna. El negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja. Están mirando los ojos de nuestro restaurador. Muy bien. Otra vez, baila mulata linda. Abran sus micrófonos, abran sus micrófonos. Canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja. Están mirando los ojos de nuestro restaurador. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar, por venir, por compartir y que se repita. Muchas gracias, muchas gracias. Chau, Ali. Un abrazo para todos. Nos vemos en la Gamilonga. Patri, Roque. Gracias, nos vemos en la milonga. Sí, nos vemos en la milonga. ¿Cuándo? No sabemos Pueda. todavía. En cualquier momento. En cualquier momento. Gracias, Claudio. No, por favor. Gracias, Claudio. Gracias, Sí, Paulina. muchas gracias, Claudio. Hasta la próxima. Muy bueno, Claudio, lo tuyo, ¿eh? Muy bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran. Estoy Sí, hay Pensar para en rato, otra, sí. Esto fue una buena prueba. Vamos a pensar en otra, sí, sí. Para vos también, ¿estás contento? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Puedo comentar algo? Sí, Patri, claro. Me emocionó, me encantó la ilustración del barrio con la milonga. Y esto es algo que me parece a mí interesante, ¿no? Como lo largo como algo, una inquietud por ahí. Asociar en algunas historias del tango a qué se corresponde, a qué barrio, qué sucedió en ese momento. Eso me genera por ahí también cierta inquietud, porque yo no le he prestado mucha atención, y más cuando he bailado, a las letras, sino más bien a la música. Y si vos no escuchás tango en tu casa, que en mi caso yo no lo escucho, no le podés a veces seguir el hilo de lo que está relatando. Y me encantó ese contraste, me pareció 10 puntos. Me encantó cómo lo cantaste. Muy buena idea, Patri. Qué Voy a bueno. dejar de transmitir en YouTube. Dale. Chau, a Chicas, todos. un gustazo verlas. Chao, Patri. Qué bien que viniste, Patri, Roque. Un abrazo para todos. En las letras de tango hay mucha historia de Buenos Aires, mucha. Claro. Sí. El tango es la historia de Buenos Aires. Absolutamente. Sí. De esta parte, siguiendo, escuchando los discos de Ignacio Corsini, para mí fue una experiencia de ahora, pues, buscando el tema de la Flor de Montserrat, pero menciona en varias canciones, tangos y milongas, esta historia de la chica Oliden, de Cuitiño, del año rojo de la ciudad, y está en varias letras, es muy interesante, realmente dan ganas de ponerse a estudiar esa parte, ¿no? Algunos personajes son verdaderos. Claro. La pulpera de Santa Lucía existió. Claro. Se llamaba Ramona Bustos o Ramona Bastos, no recuerdo bien. Y en Barracas hay una placa que recuerda la pulpería. Bueno, esa problema, digamos, que tuvo Cuitiño también existió, pero no en el barrio de Montserrat, sino en San Telmo. Pero bueno, se menciona siempre a Montserrat porque son dos barrios que estuvieron unidos. Y esto es lo último que digo, con respecto a Corsini, el hijo de Corsini, tengo entendido, no me acuerdo si era abogado o médico, y vivía hasta hace unos años, no sé ahora, cerca de Parque Centenario, y tenía una placa
linda en una esquina que decía Doctor Corsini. Así que bueno, el día que vayamos a... Sí, era en Díaz Vélez y Otamendi, por ahí. Otamendi y Díaz Vélez. Más o menos que ahí es donde lo velaron a Corsini, en la calle Otamendi. Bueno, ahí era. Iba a decir Otamendi, pero no quería que mi memoria me fallara. Buenísimo. Muchas gracias.